Bueno, y después de esta increíble entrevista, que además nos dejó artística de paso y todo, la verdad hermosísima, vimos ahí a Jaycee muy animada del otro lado bailando y nosotros también estábamos acá bailando. Ahora pasamos a algo que también nos empodera y es la información, porque qué valiosa la información cuando viene de voces de autoridad y cuando son justamente ellos también quienes nos traen las denuncias, las demandas y el qué pasa con la ley de migraciones, ¿no? Porque bueno, el jueves pasado ya les dije y los alerté que hay modificaciones y que además salió el señor Adorni, claramente siempre con este discurso xenófobo y que crea brechas imposibles entre migrantes y ciudadanía argentina y que hablan acerca de muchas cuestiones que tienen que ver con delito, ¿no? Con delinquir. Pero además con expulsiones, con muchas palabras que son muy violentas para un migrante, que son muy violentas ya para una sociedad, ya de por sí violentada, pero que además tiene que ver con confusiones que se deben a términos o a cosas que nosotros llamaríamos de la letra chiquita. Ya nos encontramos ahí comunicados, sí, ay, perdón, disculpe usted. Yo porque estoy súper pendiente de encontrar en comunicación directa a Diego Morales, abogado, que es nuestro entrevistado del día de hoy, pero que él pertenece además, no es un abogado cualquiera, es un abogado que milita, que lucha, que investiga y que justamente también le hace frente a todas las interpretaciones que los medios de comunicación sacan a partir de los anunciados o las noticias que hay de este cambio en la ley de migraciones. Estamos hablando del Centro de Estudios Legales y Sociales al que él pertenece, también denominado CELS, que así lo pueden encontrar en las redes sociales si ustedes tienen o quieren más información. Y es él quien nos va a quizás dar un análisis más detallado de lo que está pasando en este momento justamente con las críticas hacia esta reforma migratoria que para ellos, para este abogado, está entre la redundancia y el impulso a un régimen de excepción. Y ya vamos a saber qué tiene que ver esto con justamente la población migrante, qué tiene que ver esto con las nuevas políticas del Estado argentino y qué tiene que ver esto también con que además, oigan esto porque esto es grave, le van a dar una excepción a las personas que inviertan en el país, es decir, que vos vas a poder tramitar su ciudadanía, pero si tienes una demostración de inversiones en Argentina, o sea que prácticamente se la dan a los ricos, o sea, es lo que nos faltaba. Pero bueno, para esto y otros detalles vamos a hablar con el que sabe, porque pues yo acá analizo un poco, pero la verdad el que sabe, sabe, es Diego Morales, abogado de CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, a quien le damos las gracias porque a esta hora nos contesta y además también nos da su voz de autoridad para toda la comunidad migrante. Bienvenido, no sé si por ahí ya está Diego Morales escuchándonos. Sí, ¿qué tal? Diego, Buenas noches, buenas tardes. buenas noches, Diego. Gracias por estar con nosotros, por darnos tu voz de autoridad para analizar esto grave que la verdad nos tiene un poco preocupados a la comunidad migrante. Sí, mira, es algo que ha generado incertidumbre a la comunidad migrantes, a quienes trabajamos con los derechos de los migrantes, porque esto es un anuncio que finalmente no está reflejado en una norma, y es un anuncio que se da en lo que era un contexto electoral, pero seguramente es un anuncio que va a estar reflejado en los próximos días en el boletín oficial, pero esto tampoco lo sabemos. Y a la vez nos enteramos que esta no va a ser una modificación legislativa a través de los canales que se deberían utilizar, ¿no? Esto es el Congreso, un debate legislativo donde la voz de los migrantes, por ejemplo, se escuche, la voz de las organizaciones que trabajamos los migrantes se escuche, la voz de las iglesias, no tan preocupadas por los derechos de los migrantes, que también se escuchen. Bueno, no, va a ser una decisión del gobierno nacional, del Poder Ejecutivo Nacional, a través de un decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Entonces, bueno, lo que sabemos es lo que saben ustedes, no tenemos mayores detalles, pero sí pudimos conocer algunos
de los elementos que vos estabas anunciando que estarían incluidos en esa reforma de la ley a través de una decisión del Poder Ejecutivo, ¿no? Claro, Diego. Y además que nos preocupa esa letra chiquita, Diego, porque es justamente lo que los migrantes quizás de a pie no alcanzamos a analizar, que nos va a perjudicar en un futuro mediato. Exacto, mira, el tema más preocupante es la cuestión de las capacidades o derechos que tienen los migrantes, sobre todo de países latinoamericanos, de regularizar su situación migratoria y el derecho que tienen todos los migrantes, sean de países de Latinoamérica o sean de países más allá de Latinoamérica, de obtener una nacionalidad en Argentina. Todos sabemos lo importante que es para la comunidad migrante tener papeles, ¿no? Y esta cuestión es algo que está sugiriendo el gobierno, ¿no? Que en Argentina es muy fácil tener papeles. Claro, no conoce la historia, ¿no? Por la cual se logró en Argentina una legislación como la que tenemos y también por qué no a nivel latinoamericano tenemos un acuerdo de libre circulación y residencia donde la cuestión de los papeles es un asunto importante. Por otro lado, hay algunas cuestiones que sugieren cierta vinculación, ¿no? De la migración con la delincuencia. Una receta muy vieja que han probado muchísimos gobiernos, no solo en Argentina, lamentablemente, ¿no? En caracterizar la cuestión de las reformas migratorias a partir de asimilar la migración con la delincuencia, ¿no? Y por eso ahí aparecen algunas ideas o cuestiones concretas vinculadas a impedir que migrantes con antecedentes penales lleguen a Argentina, expulsar a aquellos que hayan ingresado por lugares no habilitados, cuando en realidad esas cuestiones ya están en la ley, ¿no? Entonces, bueno, son dos asuntos que nos preocupan. Claro, Diego, y no es para menos porque además si no vemos cómo se tipifica la palabra delito, podemos caer los migrantes en cualquier tipo de delito que ellos convengan, ¿no? Porque hablemos también de la represión que hay ante la salida a la calle y que también los migrantes resistimos bastante en la calle. Sí, exacto. Una puede ser esa o aquellas cuestiones, por ejemplo, vinculadas a procesos con relación a la imposibilidad de presentarse a un juzgado para declarar. Eso supone también un delito, no supone un delito. Es decir, ¿qué tipo de delitos van a estar alcanzados? ¿Es cualquier tipo de delito? Bueno, eso también genera preocupación, ¿no? Porque si hay un funcionario policial que labra un acta con relación a que un migrante, siguiendo el ejemplo que vos proponés, estuvo en una manifestación, eso se va a traducir en una investigación penal, ese antecedente ya va a ser considerado un delito. ¿Qué tiene que atravesar el migrante para que ese antecedente sea considerado un delito? Como dicen ustedes, hay muchas dudas, ¿no? Y creo que esto impacta en el proyecto de vida, ¿no? Que los migrantes, bueno, conocen muy bien, ¿no? Cómo hay que ajustarlo todo el tiempo, cómo hay que definirlo todo el tiempo, y bueno, y esta decisión del Poder Ejecutivo Nacional, que todavía, insisto, no hemos visto, no hemos podido estudiar, bueno, interviene en eso, ¿no? Claro, Diego, y además que nos hace recordar que este decreto de necesidad y urgencia ya tuvo un antecedente en la era Macri y que, bueno, fueron los migrantes organizados los que de alguna manera hicieron que se fuera para atrás. ¿Tú crees que esto podría llegar a pasar de nuevo? ¿O cómo tenemos que hacer? ¿O qué tenemos que hacer los migrantes para estar alertas, para poder organizarnos? Bueno, esta conversación, la posibilidad de difundir esto a través de los medios de comunicación, me parece es una variante muy importante, ¿no? Para que todos sepamos de alguna manera cuál va a ser la modificación. Por otro lado, es cierto, en la época del gobierno de Macri hubo un decreto de necesidad de urgencia. Se supone que este va a ser parecido a ese, y ese decreto de necesidad de urgencia fue declarado inconstitucional por la justicia, y las comunidades o las organizaciones de migrantes se movilizaron en distintos ámbitos, ¿no? En los ámbitos culturales, en los ámbitos sociales, políticos también,
pedir que ese decreto de necesidad de urgencia no se aplicara, ¿no? Y finalmente eso se consiguió, así que me parece que ahí, bueno, quedan estas cuestiones, claro. Pero si hoy protestar es considerado un delito, también, bueno, habrá que pensar algunas campañas más ingeniosas, ¿no? Habrá que tener algunos cuidados adicionales. Claro, y también me imagino que ustedes habrán pensado y estarán igual de preocupados que nosotros de estas migraciones que tienen tantas transversalidades, como la comunidad trans, como las comunidades indígenas y demás, que claramente se ven también afectadas, ¿no? Y sin ir más lejos, la comunidad trans, que además también tiene bajos ingresos dentro del área laboral, en donde no son insertados por su condición, y muchas veces entran también tipificados en delitos algunos hechos que, que hacen a la comunidad justamente migrante más vulnerable. Exacto, ¿no? Ese plan de vida, ese proyecto de vida que muchas veces, bueno, vincula a las comunidades trans y transmigrantes, ¿no? Con la calle, con la calle para poder subsistir. Bueno, implica muchas veces roces con los funcionarios policiales, ¿no? Que en lugar de garantizar bueno, el proyecto de vida de estas personas, ¿no? Elaboran denuncias penales o son acusadas de delito, entonces son sometidas a procesos penales. Bueno, esto también puede tener una incidencia en las posibilidades de estas compañeras y compañeros migrantes de regularizarse, ¿no? De obtener papeles y que esa regularización también les permita discutir mejor con el funcionario policial, con el funcionario judicial. Claro, todo esto se pone en crisis, ¿no? Con esta propuesta del Poder Ejecutivo, pero bueno, tampoco la conocemos, ¿no? Entonces es difícil así, ¿no? Poder generar una estrategia y esto me parece que es un problema serio. Claro, Diego, nosotros siempre lo que tratamos también de recomendarle a nuestros migrantes es que estén bien informados y también esto es una contracara del periodismo quizás hegemónico que muchas veces tergiversa los discursos o los acomoda a su antojo y también sabemos que ustedes, al igual que nosotros, también le hacen cara a esto para que la comunidad migrante se informe y tenga también unos puntos de vista objetivos, ¿no? Dentro de la información que consume. Exacto, eso es muy importante porque otra característica de decisiones de este estilo, modificaciones de leyes sin pasar por el Congreso, tiene que ver con el uso de información. Claro, información estadística pero presentada de manera errónea, datos analizados pero en términos generales sin aclarar algunas cuestiones, ¿no? Si ustedes perciben el discurso del gobierno nacional cuando informó que se iba a modificar la ley de migraciones a través de un decreto de necesidad de urgencia, utiliza estadísticas. Dice que las estadísticas en materia de personas condenadas en Argentina da cuenta que el aumento significativo de personas condenadas extranjeras, cuando eso no es así, ¿no? Las estadísticas muestran que desde el 2002 hasta la fecha la cantidad de personas extranjeras condenadas por delitos se mantuvo igual o da cifras acerca de detenciones policiales, pero detenciones policiales comparadas con qué, detenciones policiales vinculadas a qué tipo de delitos, eso no queda claro, ¿no? Entonces arrojan números. El ejercicio de las organizaciones migrantes, la propia comunidad migrante, de quienes trabajamos con ustedes, también es eso, ¿no? Muchas veces desarmar, ¿no? Construcciones informativas que por ahí tienen algunos datos ciertos, pero son presentados en términos tergiversados o tienen datos ciertos, pero son retirados del contexto en el cual hay que explicarlos. Entonces, además de construir una información seria que nos sirva para ejercer derechos, también hay que muchas veces criticar la información que presenta el propio Estado, ¿no? Exactamente, y la verdad que en ese abordaje felicitamos y celebramos a
este Centro de Estudios Legales y Sociales al que perteneces, Diego. También te damos las gracias porque estos minutos en tu voz de autoridad han ayudado para despejar quizás algunas dudas o incertidumbres de nuestros migrantes, pero más que nada para empoderarlos, ¿no? Para darles una alerta, porque seguramente en los próximos días habrán cambios importantes dentro de la ley de migraciones y somos nosotros los que tenemos que hacer frente con información. Exacto, y seguramente vayamos a tener que volver a charlar, volver a encontrarnos, ¿no? Seguir conversando. No solo acá en Argentina suceden estas cuestiones, así que me imagino también, bueno, que esto es parte de un proceso mucho más amplio, ¿no? Donde tenemos que generar condiciones para enfrentar estas situaciones. Y el migrante conoce esto, ¿no? O la migrante conoce esto, ¿no? Que al lugar que va muchas veces tiene la cancha inclinada, ¿no? Como usamos acá en Argentina como término. Entonces, bueno, si podemos balancear un poco, bueno, cuenten con nosotros. Muchísimas gracias, Diego, porque la verdad que eres ya una voz de autoridad para nuestra clínica migrante acá en Latinoamérica. Y como tú lo dices, y es bien cierto y lo sabemos los migrantes, que la desinformación es quizás la enfermedad más peligrosa y contagiosa que ha tenido nuestra Latinoamérica. Y bueno, somos nosotros los que tenemos que hacer frente a esa enfermedad con información. Así que te damos las gracias y te invitamos siempre para que puedas participar con nosotros cuando haya un tema de migraciones que podamos consultarte y pues desde ya que siempre bienvenido también cuando quieras acá en nuestro estudio visitarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y seguimos en contacto. Muchísimas gracias por la lucha migrante. Estaba en comunicación directa Diego Morales, abogado de CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, para recordarnos la importancia de la información dentro de las nuevas normativas y cambios que habrá dentro de la ley de migraciones acá en Argentina. Y con esto nosotros ya nos vamos y nos despedimos de este programa Latinoamérica tan rico, tan espectacular, con nuevas voces. Conocimos a nuestro amigo Maximiliano, que, ¿quién te dice? Ojo, porque se viene una nueva voz, una nueva cara, uno nunca sabe. Pero mientras tanto, lo que sí sabemos es que se viene toda la programación de Punto Cero, nuestro querido José Tripodero, que seguramente estará por ahí ya alistando todo para cine continuado. Y nosotros nos vamos, pero les decimos que se queden acá en Punto Cero y que el próximo jueves nos vemos acá en Latinoamérica, su casa. Chao, chao.